vamos a ver dos capítulos con la ayuda del Señor, que es Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Y realmente vamos a ver estos dos porque van muy de la mano. Apocalipsis 17 y 18 son dos caras de una misma circunstancia. Tenemos un dicho por acá y es dos caras de la misma moneda. Es el mismo evento o el mismo suceso visto desde dos diferentes perspectivas, pero está hablando acerca de lo mismo. Y en tu Biblia por ahí viene algún título que sea Babilonia o la gran ramera o algo así, por ahí debe de venir. Pero quiero platicarte cómo surge Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Apocalipsis 17 normalmente se conoce como la Babilonia religiosa y Apocalipsis 18 como la Babilonia comercial. Y dices, ¿y qué tienen esto de parecer? Y a mí como cristiano esto ¿qué me enseña? Y a mí como cristiano esto ¿de qué me ayuda? Bueno, Apocalipsis ha ido hablando, y acuérdate que hemos dicho que Apocalipsis no es un libro que va escrito de manera cronológica, sino que el Señor habló y después regresa y ahonda en un punto y luego profundiza en un punto. Bueno, lo que tú y yo vamos a ver ya se habló en el capítulo 14, ya se habló en el capítulo 16. Acuérdate que la semana pasada el 16 terminaba con lo último. El Señor había derramado toda su ira. El Señor ya no se había reservado más contra la humanidad. Ya había catástrofe y demás. Bueno, lo que hace ahora el Señor con este capítulo 17 y 18, que tiene que ver con Babilonia, es regresar un poco y ahondar sobre lo que es esta Babilonia. Y vamos a ver parte de ese gobierno del anticristo todavía. Así que es importante que tú y yo leamos Babilonia. Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén y tiene como 360 menciones a lo largo de la escritura y es la segunda ciudad más importante. Pero ¿cómo surge Babilonia? ¿Por qué vamos a hablar de Babilonia? Para hablar de Babilonia tenemos que explicar ¿qué es Babilonia y de dónde surge Babilonia? Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 10. Te voy a ubicar rápidamente. Génesis capítulo 11. Vimos cómo terminó el diluvio en el capítulo 7, 8 y 9 de Génesis. Tenemos un diluvio y después de ese diluvio Dios solamente conserva la vida de una familia. ¿Qué es la familia de quién? De Noé. Noé, su esposa, sus hijos de Noé y sus nueras de Noé son las que terminan y salen de este diluvio. Y ellos tienen un llamado de Dios, ellos tienen un mandato de Dios. Pero Génesis 10 y Génesis 11 nos empiezan a hablar acerca del origen de esta ciudad. Ve conmigo a Génesis 10, versículos 8 y 10, y dice de la siguiente manera: y Cus engendró a Nimrod. Está hablando de los descendientes de Noé, de esa generación que nació después de la extinción de la humanidad, porque el pecado del hombre que era muy grande, y el pecado del hombre llegó delante de Dios y Dios se arrepintió de crear al hombre y Dios exterminó a esa generación que hubo. Pero hubo una sola familia de un hombre justo que guardó su vida, y este hombre justo tuvo descendencia. Y entonces el capítulo 10 versículos 8 al 10 son la descendencia de ese Noé. Y dice el versículo 8: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acod, Calne, etc. Nimrod, tú y yo en algún momento lo platicamos acá. Yo te decía que Nimrod, cuando dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, no es que haya sido alguien que peleaba en favor de Dios, sino que la palabra vigoroso cazador delante de Jehová era alguien que le ponía cara a Dios y le ponía contra a Dios. Y entonces cuando era un vigoroso y el primer hombre de renombre y llegó a ser el primer poderoso en la tierra, Nimrod es el primero en establecerse después del diluvio como enemigo de Dios. Y es el primero en ponerle cara a Dios, en contra a Dios y de pelear contra Dios. Y este Nimrod es el hombre que se encarga de fundar Babel. La esposa de Nimrod es una mujer que se llama Semiramis. Y Semiramis y Nimrod tienen un hijo que se llama Tamuz. Y Tamuz es el padre de la idolatría, que para los países o las tierras balcánicas era Baal.
Entonces Talmuz es descendiente de Nimrod. Nimrod es el primero que le pone cara a Dios, y en Nimrod empieza la adoración pagana después de Noé. Nimrod es aquel hombre. ¿Te acuerdas que había unos hombres que querían construir una ciudad? Y dijeron: construiremos una torre que sea tan alta y llegue hasta los cielos y llegue hasta el Señor. Bueno, Nimrod es el que empieza con esta onda en un lugar llamado Babel. Y Babel es la ciudad primigenia, la ciudad de origen de Babilonia. Babel es esta ciudad que dice: no, nosotros queremos quedarnos aquí, queremos ir en contra de lo que Dios nos está hablando. Y es una ciudad fundada en contra del orden de Dios y de la voluntad de Dios. Vamos al capítulo 11 de Génesis, versículo 1 y 2. Dice: tenía entonces toda la tierra que una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Déjame explicarte rápidamente qué es lo que sucede en esto. La gente, Noé, acaban de tener hace algunos cientos de años atrás el diluvio. La generación está creciendo, los descendientes de Noé están creciendo, y hay una instrucción de Dios. Y la instrucción de Dios, tú y yo la vemos en Génesis 9:1 de Génesis. Dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, había una instrucción de parte de Dios para ellos, y era el propósito de Dios era llenar la tierra con gente que glorificara el nombre de Dios, y que esa gente pudiera esparcirse, pudiera crecer, pudieran multiplicarse y llenar la tierra con gente que verdaderamente adora al Rey de Reyes. Pero ¿qué es lo que hace estos hombres? Dice que llegan a la tierra de Sinar, y allí en la tierra de Sinar no dijeron: descansemos para seguir con la misión que el Señor nos ha dado. Dicen: no, ¿sabes qué? Quedémonos aquí, vamos a establecernos aquí, vamos a quedarnos aquí. Y sabes, esto de quedarnos aquí es una desobediencia directa a un mandamiento de Dios. Porque Dios les había dado la instrucción de ir y llenar la tierra y esparcirse y propagarse. Y ellos dijeron: no, gracias, no me interesa lo que tú me digas. Yo voy a hacer lo que Nimrod quiere, porque Nimrod viene con nosotros. Y entonces lo primero que ellos hacen es decirle: ¿sabes qué? No me interesa lo que tú hayas dicho. Versículo 3 del capítulo 11. Y se dijeron unos a otros, fíjate lo que dice: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué mezcla no? ¿Y por qué asfalto sí? ¿Por qué piedras no? ¿Y por qué ladrillo sí? Porque hace algunos años atrás hubo un diluvio, y Dios había prometido al hombre que jamás volvería a hacer llover, que jamás volvería a exterminar a la humanidad a través de lluvia, a través de agua. Dios se los había prometido, pero ellos lo que están diciendo es: pues, con asfalto, por si acaso a Dios se le vuelve a ocurrir hacer lo que hizo años atrás, ya no tenemos nosotros problema. Ya no es como que nuestras casas de paja se vayan a ir, sino que ahora nuestras casas van a ser firmes. Y entonces ya no nada más no quisieron avanzar con lo que Dios les había dicho, o se rebelaron contra Dios, sino que ahora viven con una desconfianza hacia las promesas de Dios. Yo no nada más quiero obedecerte, sino además ya no te creo, ya no confío en lo que tú me dices. Versículo 4: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Esto qué es? Dice: vamos, hagamos una torre, ¿sí? Y hagámonos de un ¿qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos en la tierra. Hagámonos un nombre. Estos hombres no están pensando en glorificar el nombre de Dios. Es lo último que les importa que sea reconocido. Les importa ser reconocidos ellos. Les importa ser reconocidos ellos como nombre que tienen, ¿sí? Pero además de esto, ellos están pensando, además de glorificarse a sí mismos, están diciendo: por si Él quisiera cumplir su palabra de esparcirnos para que la tierra sea llena, vamos nosotros a ser un nombre. Vamos nosotros a revelarnos. Entonces, esta generación de Babel no nada más
no obedeció el mandato de Dios, sino que además dudó de Dios, no confió en Dios y lejos de no confiar en Dios, no quiso ni siquiera moverse ni dar reconocimiento a su nombre, sino que el reconocimiento era para ellos. Por si Dios se le ocurre cumplir sus propósitos, nosotros ya tenemos un nombre. No es el nombre de Dios el que nos interesa exaltar, es nuestro nombre el que nos interesa que quede elevado. Así como se escucha, eso es Babilonia. Ese es el origen de Babilonia. Ese es el origen de Babel. Y tú hemos leído la historia de Babel una y otra vez. Y entonces la característica particular de Babilonia es como la característica del mundo en donde tú y hoy vivimos. Un mundo que vive con gente que desobedece continuamente a Dios. Un mundo que vive con gente que no confía en los propósitos de Dios. Un mundo lleno de personas buscando crearse un nombre lejos de exaltar o exalzar el nombre de Jesús. Esa es Babilonia, o la naturaleza o la característica principal que tiene Babilonia. Y esa es una forma como la Biblia nos lo describe. Ahora, Babilonia es descrito por dos formas: como una ciudad y como un sistema político y religioso. Y en el Apocalipsis lo que tú y yo vamos a ver es un gobierno religioso en Apocalipsis 17 y ese Babilonia comercial en Apocalipsis 18. El mismo Babilonia desde dos puntos de vista completamente diferentes. Antes de llegar allá, quiero que vayas conmigo a Isaías 13, 19 al 21. Porque habrá una profecía que se cumpla en Apocalipsis, que no se ha cumplido. Yo no sé si tú recuerdas en el libro del profeta Daniel, y eso también se ha compensado por la historia, Babilonia nunca fue destruida, Babilonia fue conquistada. ¿Y cómo fue conquistada Babilonia? Había unas puertas abiertas en la ciudad, y cuando los medos persas entraron a conquistar Babilonia, toda la población estaba ebria, estaban borrachos todos. Entonces llegaron, los sitiaron, entraron y los tomaron, y no hubo una sola espada que se moviera, una sola espada que tuviera que asirse para poder conquistar Babilonia. Esa fue la forma como se conquistó Babilonia. Esa fue la manera como Babilonia fue conquistada. Entonces hay una profecía en Isaías 13 que vamos a leer y que no se ha cumplido y que se cumplirá en los días de Apocalipsis 17 y 18, particularmente 18. Dice Isaías 13, 19 al 21: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Bueno, Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y era una ciudad en donde Nimrod y Semiramis se habían esmerado en construir con tal esmero que era prácticamente un templo de dedicación a Semiramis, Babilonia. Es decir, todo lo que había de jardines, todo lo que había de ríos, o todo lo que había de vegetación en Babilonia era literalmente una ofrenda de adoración para Semiramis, lo que había en Babilonia. Y culturalmente, históricamente, tú puedes consultarlo, y es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y cuando imaginen los jardines colgantes de Babilonia, no es como la vecina que pone un montón de macetas en su balcón o en su reja. Va mucho más allá de eso, hermano. Tenía que ver con un sistema de riego impresionante, con plantas que eran traídas de muchos países lejanos. Fueron los primeros en aprender a tratar semillas para que se dieran en tierras donde no era posible que estas se dieran. Pero bueno, esa es otra historia. Versículo 19 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Tú sabes cuál es el final de Sodoma y de Gomorra, que fueron ciudades que fueron exterminadas con fuego. Versículo 20 dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Y esta profecía sigue vigente porque Babilonia no fue destruida. Babilonia fue invadida, pero no fue destruida. Babilonia fue tomada, fue saqueada, la gente fue llevada en cautividad, y el tiempo hizo lo propio. La ciudad ha quedado
parcialmente cubierta. El día de hoy, después de muchos años de gente y de empresas que han estado invirtiendo dinero en tratar de reconstruir esa ciudad, hoy es posible que vayas a dar un tour a Babilonia y conozcas las ruinas de Babilonia. Pero no ha sido una ciudad destruida todavía, escúchame en esto, por guerra, sino una ciudad desolada. Ahora, el autor escribe, en este caso Isaías, dice que la ciudad va a quedar sola, no habrá nadie ahí. Y dice que van a dormir ahí, versículo 21, por favor. Dice, dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allá habitarán avestruces, y allí saltarán cabras salvajes. Y cuando tú lees esto dices, pues ¿por qué no más salvajes los animales, no? Los hurones, pues, no son tan salvajes. Los avestruces. Pero lo que hace la versión Reina Valera, o lo que hacen los traductores de esta Biblia, es asemejar los animales descritos por los textos en hebreo a lo más parecido y entendible que tenían en la época. Imagínate, es que hay un chorro de cabras salvajes. Pues haces birria, brother. ¿Sí? ¿Dónde está la pérdida? Ahora, no es así como es el texto real. En la Biblia de las Américas, si tú tienes YouVersion, que es una aplicación donde traes diferentes versiones de la Biblia, o si buscas en la Biblia del Oso, que es de 1500 y cachito, dice en la Biblia del Oso que no es del oso porque lo haya escrito un oso ni un hombre peludo como oso, sino que se le llama la Biblia del Oso porque traía un oso en la portada nada más, y así se le quedó el nombre emblemático y fue la primera Biblia traducida al español. Pero en la Biblia del Oso de 1500, en lugar de cabras salvajes, dice que la ciudad se llenará de faunos. Dices, ¿so what? ¿De qué? De faunos. Si ustedes vieron Narnia, no, Narnia no. Bueno, hay unas películas donde salen faunos. Y el fauno literalmente es como un chivo, cuerpo humano, pero patas y todo como de un animal, como de una cabra. Y entonces lo que dice la Biblia del Oso es que en los textos originales no dice que va a haber cabras salvajes, dice que va a haber faunos. Y si tú te vas a la versión, si traes YouVersion, viene en la Biblia de las Américas, dice que habrá demonios cabríos. Y cualquiera de las dos acepciones es que en este lugar hace alusión a demonios. Es decir, que esta ciudad, el día que sea destruida, va a ser habitada no por hurones, no por avestruces. El aullido de las hienas será lo menos que nos preocupe. Va a haber demonios en ese lugar, y demonios con aspecto de cabra y con aspecto de faunos. Por eso es que si tú de repente piensas, oye, ¿y por qué siempre describen al diablo como rojo y como patas de cabra y todo ese show? O hasta dicen, uy, ya se lo cargó el patas de cabras, ¿no? Entonces, cuando hablan de todas esas expresiones es porque tienen un origen. Y el origen es que las primeras traducciones de la Biblia hablaban de los demonios como estos seres como tipo faunos. Y si quieres, llévatelo para que veas que no estamos mintiéndote en nada. Y la traducción en hebreo son demonios con forma de cabra y cuerpo de humano. Por eso es que en la tradición se le hacía alusión al diablo como si fuera con patas de cabra y con cuerpo de humano, porque eran demonios descritos por la Biblia. Ahora, esta profecía no se ha cumplido. Esta profecía se cumplirá en Apocalipsis 17 y 18. Que eso es algo que va a pasar en la gran tribulación. Pero bueno, hasta aquí esa era la introducción. Vamos ahora hacia Apocalipsis 17 y 18, si no vamos a acabar. Es que me distraen, hermanos, con esas historias. Ok, vamos a leer versículo 1 al 4 de Apocalipsis 17. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Lo que está, condenación a la gran ramera, creo que dice en tu Biblia, en esta porción. Vino entonces, otra vez, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Si vas rápidamente al versículo 15 de este mismo versículo, nos define qué son las aguas y nos dice qué significan las aguas. Versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Te acuerdas que te decía que para Apocalipsis las aguas representaban qué?
muchedumbre, gente, pueblos. Por eso es que así lo explica Apocalipsis 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por muchos años los teólogos de 1800 y de 1900 asumieron que esta mujer, que es la gran ramera, era la Iglesia Católica. Y tú puedes encontrar un chorro de literatura así, que te dice, y esta es la imagen del Vaticano, y ahora dice, la gran ramera. Y hay estudios y hay un chorro de cosas, pero cuando vas a la luz de la palabra, no necesariamente tiene que ser la Iglesia Católica. Y ahorita vamos a explicar qué es, porque la gran ramera, porque Babilonia, capítulo 17, es un aspecto religioso. Y el otro capítulo 18 es Babilonia o la gran ramera desde un aspecto comercial. Es decir, ahorita lo que hemos leído dice que vio que uno de los ángeles le dijo, mira, te voy a mostrar la sentencia. Es decir, ya está juzgada la gran ramera. Y dice que esta gran ramera había fornicado con muchos reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de su fornicación, es decir, con el resultado de lo que ella había hecho. Y además dice, me llevó al desierto y vi a una mujer, a esta mujer, a la gran ramera, y la vio vestida ¿de qué? De escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahorita vamos a ver qué son las cabezas, pero los cuernos son los gobiernos y es la autoridad y el poderío que va a tener esta mujer. Y estaba vestida de púrpura y escarlata. Y cuando los sacerdotes se vestían de la Iglesia Católica con vestidos morados o con vestidos rojos, decían que era la representación de la gran ramera. Y no va por allá, y no soy católico, pero tengo que explicarte a la luz de la palabra qué es lo que significa verdaderamente Babilonia. Y es importante porque dice que esta mujer tenía en la mano un cáliz, es como una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones o de su fornicación. Y sabes, todas las inmundicias del mundo, todas las inmundicias del anticristo, todas las inmundicias están depositadas en su mano. ¿Te imaginas lo que es eso? Y bebe de ella y le da de beber al mundo. No nada más ella lo está bebiendo, sino que está dándoselo al mundo. Y esta mujer, vamos a ver más adelante el aspecto que tiene, pero el mundo está igual que ella. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces te das cuenta que no hay una ramera, hay muchas rameras, pero Babilonia es la madre ¿de qué? De las rameras. Babilonia es la madre de ella, es la madre de todas las abominaciones. Es la que concentra todas las abominaciones. Ve conmigo por favor a Lucas capítulo 16, versículo 14 y 15. Está Jesús hablando y dice Jesús, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y está hablando Jesús hacia los fariseos, porque los fariseos vivían una religiosidad, y una abominación delante de Jesús es la religiosidad. Y la religiosidad para los hombres puede ser sublime, la religiosidad para los hombres puede ser lo máximo, pero para Dios es abominación, porque se trata solamente de cosas externas. Y Jesús no viene a tratar de ser sorprendido por las cosas externas tuyas y mías. Y esto de que sea la gran ramera es que agrupa
a todos los que les gusta vivir con una apariencia. Por eso dice, hay abominaciones. Y sabes, está hablando de la religiosidad de los hombres, de la religiosidad de todos los que están ahí. Y no habla solamente de una iglesia, sino de todos los religiosos. Y sabes, me atrevería a decirte que en la iglesia católica hay un chorro de religiosos, pero en la iglesia cristiana también. De repente gente que dice, es que es domingo, hay que ir al culto. Y voy al culto y señores, pues un culto más. Y no dejo que Dios transforme mi vida. Y entonces voy al culto y después voy a comer al mediodía y ya cumplí. Entonces ya me siento feliz para hacer lo que yo quiera hacer otra vez. Y no estás viviendo una fe en Cristo, sino estás viviendo una religión cristiana. Y tú y yo lo platicábamos esto hace muchas semanas atrás, que podemos estar viniendo a la iglesia sin ser parte de la iglesia, porque tenemos una religión. Y a veces se nos es bien fácil porque, pues es que pues llevo Biblia porque todos llevan Biblia. Pues no digo groserías en la iglesia, porque nadie dice groserías en la iglesia, pero mi vida fuera de la iglesia sigue siendo igual que era antes. Y lo único que vivo es una religión, ¿sí? Repito lo que en la iglesia dicen, amén hermanos, amén. Gloria a Dios hermanos, gloria a Dios. Y entonces esta gran ramera es la madre de todas las abominaciones. Porque nuestra vida no es para ser una religión ni para ser religiosos. Nuestra vida tiene que ser transparente delante de Dios. Y cuando nuestra vida es transparente delante de Dios, entonces empieza a moldearla. Dios conoce lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, pero tú y yo tenemos que permitirle que Él comience a transformarlo. Tenemos que rendirnos para que lo haga. ¿Me sigue acá? ¿Conoce usted a alguien que lleva muchos años en la iglesia cristiana y hoy sigue peor de lo que era antes? ¿O le ha pasado a usted mismo? Y podemos estar amarrados a una religión por mucho tiempo, y el día que nos decidimos de verdad decir, Señor, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado de no entender lo que leo, de no entender esto, de no saber a dónde voy, de seguir siendo el mismo, de que me da pena que me vayan a encontrar con la Biblia en la mano, me vayan a encontrar un hermano y no le puedo decir, Dios te bendiga, porque sé que no estoy viviendo una fe real en ti. Creo que todos hemos pasado por allá. Pero bueno, sigamos. Dice el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan ve a esta mujer ebria, y ebria como satisfecha, como esos borrachines que van así felices y que se sienten que van flotando. Así la ve, porque la ve feliz por lo que ha hecho, ¿sí? Y está fuera de sus sentidos porque ha matado a los santos de Jesús. Y sabes, la mujer no solamente va y los persigue, sino que ella está haciendo felicidad, fiesta, por ahí dirían golgorio de su persecución a los piadosos, de la misma manera que lo hace un borracho cuando está bajo el influjo de una sustancia del alcohol, ¿sí? Y dice Juan, y quedé asombrado con gran asombro, porque la religiosidad había matado a la fe. La religiosidad en ese momento había matado a los hijos, a los justos, a los mártires de Jesús que no estaban viviendo una religiosidad. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y fíjate lo que dice el versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, y después dice, y de la bestia, que la trae. Entonces, la mujer y la bestia que la trae. Yo no sé, alguien de aquí, bueno, muchos de acá sé que manejan, no es lo mismo que tú agarres tu carro y manejes porque te metes por donde tú quieres, a que te subas al camión, pagues y te sientes y el camionero te lleve por donde él quiere. Lo mismo pasa cuando montas un caballo. Aquí en el lago de Guadalupe hay caballos que rentan, ¿no? Y de repente vas y te subes al caballo y no es como que, ájale, soy el jinete, ¿no? Te subes y el caballo te lleva, ya sabe la ruta, ya sabe todo. Ni siquiera debes de saber o saber controlar al caballo, además con que no te caigas, ya alarmas, ¿no?
y el caballo te lleva en su recorrido que hace todos los domingos y que hace todos los sábados y que ya lo tiene mega grabado, y llega el caballo y llega al punto donde te vas a bajar. Y es diferente a que tú vayas a un rancho y agarres un caballo y tú tengas que mover al caballo y decirle para dónde vaya y frenarlo y hacer que camine, y es diferente. Lo mismo pasa con esta mujer, porque dice: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. No es la ramera o la mujer la que le dice al anticristo hacia dónde ir. Es el anticristo que trae a la ramera para traer gobierno, dominio y aceptación sobre los demás. Es decir, el mismo anticristo es el que va a levantar este tema de religiosidad. Y tú y yo lo vimos semanas atrás. Acuérdate que los 3 primeros años, cómo se presenta: como un líder político, y después de un atentado buscan que se le adore a él. Ya hablábamos de un falso profeta, que era como un corderito, apariencia de cordero, pero con voz de dragón, porque es alguien que tiene aparentemente una apariencia de piedad, pero las voces que trae son de maldad. Y entonces estás viendo esta escena y sabes por qué el anticristo tiene aceptación: porque tiene a la gran ramera que trae esa unidad religiosa en el tiempo que él está. No es que la gran ramera lo lleve, es que el anticristo lleva a la gran ramera, porque dice: la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8: la bestia que has visto, escucha esto, que está muy interesante y vamos a aprender bastante de esto. Vamos a leer versículo 8 al 11. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y dices: ¿qué dijo? Porque está confuso. Y vamos parte por parte. Versículo 8 dice: la bestia que has visto. Es decir, hasta este momento Juan, ¿qué bestia ha visto? ¿Ha visto el dragón? ¿Ha visto al anticristo? La bestia que sale del agua, y la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. Tiene identificadas a las 3 figuras. Dice: era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y entonces era y no es, lo vamos a ver en el versículo 10 y 11. Dice versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Históricamente este texto ha sido de confusión eterna, porque dicen que este texto nos dice que Roma es, o el Vaticano es, la gran ramera. Porque Roma es la ciudad conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y eso lo puedes tú googlear, y lo puedes buscar en Wikipedia y donde quieras. Y dice, busca así Roma, la ciudad de las 7 colinas, o busca la ciudad de las 7 colinas y te va a aparecer Roma. Y así aparecía por el Imperio Romano. Sin embargo, no es la traducción correcta, ni es la forma correcta, porque estas 7 cabezas está hablando de 7 reyes, o de 7 personas que tienen una autoridad, y se describe en el versículo 10. Dice: y son 7 reyes. Dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok, esta mujer está descansando sobre 7 cabezas, que son 7 montes, y después dice el mismo versículo 10, interpreta y dice: y son 7 reyes. Las 7 cabezas son 7 reyes. Ahora, fíjate lo que dicen los 7 reyes: 5 de ellos han caído. 5 ya cayeron. Es decir, en el momento que Juan está escribiendo esto, 5 ya cayeron. Ahora, ¿cuáles son esos 5 que han caído? Esos 5 que han caído se refiere a los 5 imperios mundiales que gobernaron la tierra por temporadas en los días de Juan. Y fue Egipto, y fue Asiria, y fue Babilonia, y fue el imperio medo-persa, y fue el imperio griego. Son los 5 que ya cayeron. 5 que ya no están, 5 que eran. Y después viene, dice: 5 de ellos han caído. ¿Cuáles cayeron? Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos persas y los griegos. Luego dice: uno es. ¿Cuál es el uno? Roma. En el momento que Juan está escribiendo esto, acuérdate que él fue exiliado a la isla de Patmos por un romano.
porque el imperio romano estaba en la región. Entonces 5 han caído, pero uno es. Ahí están, ¿qué? 6 de las que estaba hablando, de los 7. Y después dice más adelante, ¿y el otro qué? ¿Aún qué? No ha venido. ¿Quién es el que no ha venido en ese momento? El anticristo. Entonces 5 han caído, uno está, y cuando Jesús resucita, acuérdate que se le puso pausa al reloj de Dios, que lo vimos en Daniel. Y esa semana 70 no se movió. Y todo lo que tú y yo hemos vivido el día de hoy, estamos antes de esa semana 70. Y cuando se active de nueva cuenta la semana 70 de Daniel, entonces vendrá el séptimo reino. Porque 5 fueron, uno está ahí y vendrá un séptimo. Porque dice, y ese séptimo todavía no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure ¿qué? Breve tiempo. ¿Cuánto va a durar? 7 años. Dividido en 2 periodos. ¿De cuánto? De 3 años y medio. Y dice, escucha lo que dice el 11 ahora. La bestia que era, ya no es. Es también el octavo. Porque acuérdate que el anticristo, el séptimo se divide en 2. Es decir, el séptimo, que era la bestia, que es el anticristo, los 3 primeros años y medio va a tener una apariencia. Y después se va a desatar en una forma maligna que va a buscar adoración para sí mismo. Y entonces dice Apocalipsis 7:11, y la bestia que era, es decir, el séptimo, el que todos conocieron al principio como el unificador, como el que traía la paz, dice, y no es, y es también el octavo. O sea, ese brother va a ser el octavo también. Y es de entre los 7. Es decir, ese octavo no es un adicional, es de entre los 7. Es el último que había llegado y va a la perdición. Y va a traer la perdición. Y la perdición lo vimos en los capítulos anteriores 15 y 16. ¿Qué le pasaba a la humanidad y a la tierra? Perdición completa, castigo completo, exterminio completo. ¿Sí? ¿Me sigue acá, amado mío? ¿Vamos bien? ¿No se ha perdido? Vamos a leer del 12 al 18 para brincar al capítulo 18 ya de Apocalipsis. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Y eso significa a las 10 naciones o los 10 pueblos o la totalidad de pueblos o la totalidad de naciones que estarán apoyando el régimen del anticristo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, con el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Lo hablábamos la semana pasada de cómo el espíritu engañador en forma de rana del anticristo saldrá para convencer a los reyes y traerlos a ese valle donde iba a ser la pelea del Armagedón. ¿Se acuerda que lo platicábamos la semana pasada? Bueno, aquí está la descripción. Dice versículo 14, y pelearán contra el Cordero. Ahí está la pelea del Armagedón que platicábamos la semana pasada. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero debemos de entender que son aquellas que han permitido la marca de la bestia y que han bebido la copa de la abominación de la gran ramera. Es decir, no está sentada por gusto, porque no la acepten, sino está sentada porque ellos la han clamado y han querido que esté ahí. Dice, y los 10 cuernos, versículo 16, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán por fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ve qué maravilla, las naciones que van a estar a favor del anticristo cuando le cedan el poder, esas mismas naciones son las que van a terminar y van a desnudar a la gran ramera. Y no porque las naciones hayan despertado y dijeron, wow, hay que hacernos del lado del Señor. No, dice la escritura, es muy padre lo que dice, porque Dios así puso en sus corazones. Es decir, Dios los usó donde estaban para ejecutar, ¿qué cosa? Lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, la única forma de poder traer unidad en un pueblo no es con un partido de fútbol ni con un partido político, sino con la religión y con la fe y con la esperanza de la gente. Por eso es que homologan, por eso es que el máximo líder
homologa todo. Primero es políticamente y después es una deidad para la gente que está en ese momento, ¿sí? Y entonces Babilonia es un sistema religioso, amado, ¿sí? ¿Cómo unes a todos? A través de la religión. A través de la religión. Ahí los unes a todos. Ahora, vamos a capítulo 18 de Apocalipsis, que es la misma escena de lo que acabamos de explicar ahorita, pero desde otra perspectiva. ¿Qué explicamos en Apocalipsis 17? Que la gran ramera es el instrumento del anticristo para homologar y para traer adoración a su imagen, para traer abominación y para traer engaño. Y es llevada por él. Ahora, eso es religiosamente. Ahora, vamos a ver el capítulo 18. ¿Todos bien hasta acá? ¿No nos estamos perdiendo? ¿Comprendimos perfectamente los 5 reinos, el reino del otro por venir y el octavo que es el séptimo? Sí, bien. Capítulo 18 de Apocalipsis. En tu Biblia debe de estar el título como la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Quiero que leamos del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 18. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Ahí se cumple Isaías 13, que entonces cuando Babilonia caiga iba a haber cabras peludas danzando y brincando allá. No son cabras peludas brincando, son faunos, y tú y yo platicamos hace rato que son demonios cabríos. Y entonces Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Acuérdate que decía que iban a ver como avestruces, pero son como las descripciones más parecidas a la traducción que tú y yo podemos tener en nuestras Biblias actuales. Versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Te acuerdas de aquella copa que traía en su mano? Todas las naciones la bebieron. El que fuera sobre 10 cuernos era todas las naciones que se habían unido con esto. Y entonces de esa copa que él traía de abominación, de fornicaciones, y además dice el capítulo 17, y fornicaron con él todas ¿qué? Todas las naciones y todos los habitantes de la tierra. Y esa misma fornicación y eso mismo que trae es lo que describe Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, parecido a los primeros capítulos de Apocalipsis 17. Y los mercaderes de la tierra, porque esta es la Babilonia comercial. Capítulo 17 es Babilonia desde el aspecto ¿qué? Religioso, y capítulo 18 desde el aspecto comercial. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, dice la escritura. Y eso es muy sencillo. Babilonia ha caído, y esta es una frase que da la victoria al Señor, y que habla de que la maldad que está en el anticristo y lo que hay en el gobierno del anticristo es permitido. Tú y yo lo sabíamos, tú y yo lo hemos estudiado, que iba a actuar con todo el poder del diablo, porque la bestia fue alimentada por el dragón y le dio el poder del dragón, pero con un corto tiempo. Es decir, todo esto iba a estar controlado por Dios. Y al final, cuando dice que se han enriquecido todos los mercaderes de la potencia de sus deleites, está hablando que el pecado de Babilonia no solamente es la idolatría referida como fornicación, porque fornicación en tema bíblico o en posición bíblica referida a la iglesia o a un gobierno o a una estructura de iglesia es esa idolatría. Pero dice que no nada más se han enriquecido por la idolatría o el pecado de idolatría, sino también con el orgullo, con la codicia y con una forma egoísta de celebrar su riqueza y celebrar lo que han hecho. Y no quiero que pierdas de vista a los mercaderes, porque este capítulo 18 va enfocado a los que han hecho negocio con Babilonia, los que han hecho negocio con esto, los que se han beneficiado de la gran ramera o de lo que ha pasado. Versículo 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ponme por favor, Levi, los dos versículos 4 y 5 en la pantalla.
Porque el Señor está hablando a su pueblo. ¿Cómo es posible que el Señor le esté hablando a su pueblo en esta parte? Porque estamos hablando todavía en los 7 años de la tribulación. La semana pasada llegamos al capítulo 16, donde todo se terminaba y todos los que habían sido salvos o rescatados o que habían muerto y ellos estaban celebrando en la presencia del rey, ya estaban allá. Pero este capítulo 17 y 18 es como regresar un poquito al 16 y al 14 en ese periodo de la tribulación. Por eso es que el tiempo de la tribulación va a ser todo este tema de Babilonia y de la gran ramera. Y el Señor les está hablando y está hablando a su pueblo Israel. No le está hablando a la iglesia, porque la iglesia ya está, pero seguramente le está hablando a muchos cristianos que eran cristianos de la secreta, que no querían ser cristianos en su fe real o consagrarse o guardarse a Dios, sino que le está hablando a los judíos y a aquellos que han creído en Jesús aún en medio de la tribulación. Porque acuérdate que hay 144,000 predicando a Jesucristo y hay un ángel que clama y predica el evangelio verdadero durante la tribulación. Y entonces esta voz que Dios hace del cielo, o esta voz que se escucha del cielo, es Dios hablándoles a aquellos que tienen su fe en Jesús, aquellos que están poniendo su fe en Jesús en medio de la tribulación. Y lo que les dice es: sal de allí, pueblo mío. Sal de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni para que reciba las plagas. Es decir, por favor, guárdate. Vas a morir, pero vas a estar conmigo. Pero si participas de sus pecados, ¿qué crees? Las plagas que ya vimos en el 17 y 18 en el 15 y 16 te van a tocar a ti. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Es lo que está hablando el Señor. Ahora, dice, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? ¿Cuál era el deseo de Babel? Está cumplido, llegar hasta el cielo. Construiremos una torre tan alta que llegue al cielo. Pero no llegó la torre, llegaron sus pecados. Llegó su abominación hasta el cielo. Era lo que tú y yo estudiábamos en Génesis al principio de hoy, cuando veíamos dónde se origina Babilonia. Babilonia tiene su origen en Babel. Y la idea de Babel era llegar hasta el cielo. Y después dice, Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sí? Pareciera inconcebible que un hijo de Dios o un verdadero hijo de Dios sea parte de Babilonia. Pero si Dios dice sal de ahí, es porque no es inconcebible. Es porque es posible. Y es porque puedes estar comprometiendo tu santidad. Y puedes estar comprometiendo tu salvación. Y sabes, hay mucha gente cristiana que se pierde en busca de sueños materiales. Porque a veces no nos queda clara esa dualidad y esa relación. O sea, ¿cómo explicarlo? A veces hacemos menos real lo bíblico y lo espiritual y le damos más importancia a lo terrenal. Esto es real porque lo puedo tocar, ¿sí? Pero sabes, esto es temporal y antes de este había otro y ese se descompondrá en lo futuro y esperamos en Dios que sea en muchos años y no sea pronto, pues no le terminamos de pagar, pero vendrá otro y será temporal también, y aunque es real, no es eterno, no es permanente. Pero lo que tú y yo no vemos, eso también es real, pero además es eterno y es temporal. Y a veces como cristianos o como personas nos cuesta mucho trabajo entender y comprender que esto que hay en la tierra es real, pero no va a ser eterno, es temporal. Y entonces perdemos de vista lo que es real también, pero eterno, por cosas terrenales y temporales. Y de repente yo pierdo de vista mi llamado, mi compromiso, mi entrega con el Señor por algo temporal en esta tierra. Y voy a ser muy claro, a veces pierdes tu relación con el Señor por tiempos de trabajo, por riquezas o por objetivos personales. A veces pierdes tu relación con el Señor por un placer incorrecto y corrupto, por una relación incorrecta. A veces pierdes tu relación real, eterna con el Señor por la adivinación, porque crees que una forma más rápida de llegar a tu objetivo es mucho más efectiva que Dios. Y entonces somos dados a distraernos. Y aunque eso pareciera que no tiene sentido, sobre eso versa esta Babilonia comercial, sobre un sueño material que capta nuestra atención
y que nos distrae del propósito de Dios. Entonces ser religioso es comercial. Es en los dos. Porque dígame alguien de aquí, ¿acaso el pecado no es atractivo? Seamos honestos. Pero entonces lo sometes a un deseo mayor, que es el del Señor. Claro que nos distraen muchas cosas. Claro que te van a distraer muchas cosas. Pero hay una advertencia del Señor: no te metas en esto para que no recibas sus plagas. No te metas en esto para que no tengas estos problemas. Versículo 6 al 8 dice: dale a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Es decir, el Señor está haciendo sentencia. Por eso le decía hace rato el ángel: escucha la sentencia que voy a darle a la gran ramera o a la mujer. Y no vimos cuál era la sentencia, nada más vimos que había una sentencia. Bueno, Apocalipsis 18 lo complementa. De Apocalipsis 18 dice cuál es la sentencia que hay. Dice: darle a ella, es el juicio a Babilonia, lo que ella os ha dado, y pagadle doble según sean sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Es decir, esa copa de inmundicia que le has estado dando a beber a todos y de fornicación, prepárale a ella el doble. Dale a ella el doble. Vamos, que realmente págale conforme a sus obras. ¿Te imaginas que Dios nos pagara conforme a nuestras obras? Por eso te decía la semana pasada, tú y yo tenemos que aprender a quitar de nuestro vocabulario la palabra merezco. Porque si Dios nos diera realmente lo que merecemos, amado, hoy no hubiéramos amanecido. Vivimos por la gracia de Él. Versículo 7 dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo soy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, estás causando llanto, dolor y problema en una humanidad, en esas aguas que están sentadas, en ese pueblo que está bebiendo. Y no están bebiendo porque estén gozosos, sino porque están en medio de llanto, porque están perdiendo familia. Y por eso dice: a mí no me importa, o sea, yo no estoy llorando, yo no soy viuda, yo no tengo esto, yo soy sentada como reina. Y dice el Señor: no, dale de beber de lo que ella está generando en los demás, del mismo dolor, del mismo tormento que ella está haciendo o causando, dale de beber. Versículo 8: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor, es Dios el Señor que la juzga. Por eso vimos la semana pasada, capítulo 15 y 16, que había muerte y sangre como de muerto en los océanos, y había esto, y el sol se ponía pero súper caliente y quemaba a todo mundo, porque era la ejecución de la sentencia que el Señor había hecho contra Babilonia. Ahora, ojo, ¿pero qué es Babilonia? ¿No es una ciudad? No, a esas alturas de la tribulación todo el mundo es Babilonia. Todos están viviendo bajo este gobierno, todos están disfrutando bajo este gobierno, y el que no disfruta lo están matando y está muriendo, porque va a estar en la presencia del Señor gozándose allá. Pero es el gobierno instaurado. Es pecado. Acuérdate que era Babilonia. ¿Cuál era el origen de Babel? Desobediencia a Dios. No creer en Dios, no confiar en Dios. Hacerse de un nombre y no el nombre de Dios. Y por si Dios quisiera hacer algo, levantemos nosotros un nombre para que seamos recordados. Y ahí está Babilonia. Por eso el juicio de Dios contra la nación fue por causa de Babilonia. Lo que tú y yo vimos en el capítulo 14, 15 y 16 está explicado en el 17 y 18. Por eso es hermoso Apocalipsis. Porque Apocalipsis no es cronológico, sino que Apocalipsis va explicando lo que ha pasado, o va ahondando, o va dándote detalles. ¿Me sigue acá? Los veo como asustados, hermanos. Recuerden que usted y yo somos iglesia, y la iglesia se ve en el capítulo 4. Entonces, eso no nos va a pasar. Espero que a nadie. ¿Sí? Versículo 9 y 10 dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, es decir, todos los gobiernos que hoy están unificados y beben de esta copa, dice, y con ella han vivido en deleites, es decir, en todos los placeres, pecados y beneficios, porque deleite utilizado en Babilonia es mezclarte en el pecado. No es como el deleite de decir: pues me tomé no sé, un agua de chía con limón, y es un deleite tomarle cuando hace mucho calor. No es así. El deleite aquí es enfocado a pecado. Dice: y han vivido los deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que cuando el anticristo vence a todos y la gente dice: pues, ¿quién podrá vencerlo?
mejor es estar del lado de Él. Y eso implicará que muchos de ellos puedan hacer negocio y puedan tener riquezas y puedan estar vendiendo cosas y puedan estar teniendo ganancias. Porque imagínense, van a matar, entonces hay que vender armas, hay que vender cuchillos, hay que vender de todo para matar. Y entonces dice que cuando ellos vean esto, van a llorar y harán lamentaciones cuando vean el humo de su incendio, porque se está acabando esto. Versículo 10 dice, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Imagínate todos los 7 años construyendo un imperio mundial fuertísimo de muerte y demás, para que en una hora el Señor le ponga sentencia y le avienten el juicio y en una hora Babilonia quede destruida, ¿no? Es decir, el tema como lo enseñan es incendiada. Era el destino de Sodoma y de Gomorra. Así fue. El que haya humo es porque hay fuego, porque hay incendio. Y acuérdate que en Isaías se le profetizó que terminaría como ¿qué? Como Sodoma y como Gomorra. Terminaría en ruinas, terminaría quemada. Ahora, versículo 11 al 17. A mí me gusta mucho cómo el pastor Ibert explica esta parte. Y explica que Babilonia es como un centro comercial. ¿Y por qué esto? Porque tú y yo tenemos que aprender a salir de ahí. Y vas a decir, pues no, que la iglesia ya estaba en el cielo. ¿Por qué nos dices eso? Bueno, ahí te va. Tú y yo hoy seguimos viviendo en esta carne. Tú y yo hoy seguimos peleando una batalla. No hemos ganado la carrera. El apóstol Pablo dice que aún no hemos llegado a la meta. Y casi podemos estar cerca de la meta, pero no hemos llegado a la meta, amado. Y tú y yo seguimos corriendo esta carrera. Y tú y yo seguimos esforzándonos. Y tú y yo seguimos siendo de carne. Tú y yo seguimos siendo falibles. Tú y yo podemos pecar y podemos caer en cualquier momento. Por eso es importante que tú y yo entendamos que es necesario que tú y yo nos afiancemos. Y quizás sin querer, tú y yo estamos empezando a vivir en una Babilonia espiritual. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros los que vivimos en esta tierra no pongamos los ojos en las cosas de esta tierra, sino ponerlos en las cosas de arriba. Porque las cosas de arriba no van a perecer. Y las cosas de esta tierra, además de que perecen, pueden distraernos del objetivo de Dios, que es en Cristo Jesús. Y escucha lo que dice el versículo 11. Los mercaderes de la tierra lloran. Es decir, capítulo 18 de la Babilonia, ¿qué? Comercial. Los que han tenido ganancias con ella. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ellas porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Todo eso se comercializa. Y dice, y lloran porque nadie les compra. Llora y nadie les compra. ¿Sí? No es como tú que ahora que era Viernes Santo querías ir a tacos y nadie vendía, ¿no? Y llorabas porque nadie vendía, pero acá es, todo el mundo llora porque nadie les compra. ¿Y cómo le explica esto? Él le enseña y dice que esto es como... A mí me encanta esa analogía que hace. Dice que es como un centro comercial, ¿no? Todos hemos ido a un centro comercial, que no sea el de Villas, ¿no? Que tienes pisos y pisos y pisos, ¿no? Ay, sí, ¿no? Nomás como 4 tienen así en México. Pero imagínate un centro comercial que tiene muchos niveles. El nivel 1, versículo 12, dice, el primer piso de este centro comercial Babilonia, donde tú y yo vivimos, y a veces nos gusta vivir ahí y nos gusta quedarnos ahí, es el piso de joyería. Porque hay mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas. Y sabes, hay gente que vive empeñando todo y gastando todo por comprar joyas y por comprar cosas caras, que a veces no usa por miedo porque vive en una colonia donde se les pueden robar. Pero hay gente que puede perder de vista su llamado en Cristo Jesús por estar enfocado en cosas terrenales y viven para joyas y viven para esto, y a lo mejor dicen, no hermano, pues yo no, nosotros no somos así. Bueno, no te preocupes, piso 2, moda y ropa.
Porque en el piso 2 nadie compra lino fino. Bueno, está la parte de lino fino, púrpura, seda y escarlata. Y entonces hay gente que vive su vida y lo principal en su vida es la ropa que se compra. Y entonces vivimos para la ropa y vivimos para lo que vestimos y vivimos para lo que usamos en esta tierra. Pero a lo mejor no estás en ese punto. Y estás en el piso número 3, que es el de muebles y hogares. Porque está toda madera olorosa, de todo objeto marfil y de todo objeto de madera preciosa. Y entonces está la zona de muebles. Y buscas y vives siempre queriendo adquirir objetos, adquirir cosas. Y a lo mejor llegas al piso 4 o el piso que sigue, que es el de pisos y accesorios, porque es donde encuentras el cobre, el hierro, el mármol y todas las cosas de lujo para tu casa y todo lo que puedes colocar para tu casa. Y después viene el siguiente piso, que es el piso de perfumería. Y vives en ese piso de perfumería porque es donde está la canela, las especies aromáticas, el incienso, la mirra, olíbano. Y entonces vives en ese piso. Y vives enfocado en lucir bien, en perfumarte y no en acercarte al Señor. Y pretendes perfumarte con una esencia de esta vida para simular una esencia o desviar un mal olor de tu esencia espiritual. Eso es parte de la religiosidad o del vivir solamente de cosas externas. Pero a lo mejor me gusta más el siguiente piso, que es el de alimentos y gourmet y vinos, ¿no? Porque tienes la parte de vino, aceite, flor de harina y trigo. Pero a lo mejor vives solamente para atesorar, para comer, para guardar, para tener en tu casa por si hay escasez. Y después viene el siguiente piso y a lo mejor son mascotas y cosas de autos también, porque hay bestias, hay ovejas, hay caballos, hay carros en el siguiente nivel. Y a lo mejor tu vida no haces nada para Dios, nada para nada, pero si vives queriéndote comprar un perro, manteniendo un perro en lugar de hacer otras cosas para el reino, o tu carro, o muchas otras cosas que podemos o pueden llamar nuestra atención. Y después en el último piso está el área de deseo, de perversión y tu sex shop. Porque ahí encuentras esclavos y almas de hombres. Armando, ¿tiene algo de malo que me compre una pulsera? ¿Que me compre un reloj? ¿Que me compre un carro? ¿Que me compre un buen queso? ¿Que me compre una buena comida? Amado, no tiene absolutamente nada de malo. Nada de malo. Pero hay gente que vive en este ciclo continuo y no sale de este centro comercial. Y ahora está en el piso 3, y después está en el piso 4, y luego está en el piso 5, y luego está en el piso 6, y de repente se le ocurre fornicar y se va al último piso, y luego baja a embriagarse y va al piso 4, y después quiere lucir bien, y después va al piso 2 a comprarse algo de ropa, y luego después se quiere arreglar otra vez, y viven en este edificio de apariencias, sin tener una vida transparente frente a Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 14, y los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Si tienes todo esto, pero eso no es lo que Dios está anhelando para tu alma. No tiene nada de malo que tú puedas tener algo en esta tierra, pero acuérdate que somos pasajeros, somos temporales. Yo te lo decía la semana pasada, puedes anhelar mucho un lugar aquí y está padre, pero hay gente que deja su objetivo en Cristo por perderse en algo terrenal. Y lo platicábamos la semana pasada. Versículo 15 dice: los mercaderes de esas cosas se han enriquecido a costa de ella. Ahora se paran lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, versículo 16: ay, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Versículo 17, de nueva cuenta, ¿por qué qué? Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el capítulo 17 hablaba que la ciudad estaba, que la mujer estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata? La ciudad también, es la misma ropa que tenía la mujer, la ramera, la gran ramera. Por eso habla de la misma Babilonia, desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista comercial. ¿Me sigue acá? ¿Vamos bien todos? Versículo 17, escucha esto, dice: y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, obviamente está hablando acerca de los navíos que Juan en ese momento identificaba.
A lo mejor ahorita se lo ves así, dices, pues el helicóptero se paró a lo lejos, o los autos, o el dron se paró a lo lejos para ver qué era lo que pasaba, porque acuérdate que son narrativas temporales o con temporalidad la que están describiendo. Versículo 18 dice, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Es decir, no había una ciudad que fuera semejante a esta en grandeza y en esplendor. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Sí? Ha sido desolada. Versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Se debería de alegrar el pueblo de Dios cuando lleguen los juicios de Dios? Sí, el Señor mismo dice, alégrate sobre ella, es una voz, un llamado de los cielos. Claro que sí, pero sabes, no nos regocijamos en la destrucción del juicio. Nos alegramos en la justa resolución de Dios sobre el pecado. No nos gozamos porque la gente se pierda. Nos gozamos porque Dios es justo. Porque ha hecho su justicia. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar. Es una piedra de molino, es una piedra más o menos como de 2 metros, 2 metros y medio, y que pesa un chorro. Y arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Jeremías 51 nos dice que el Señor, cuando haga juicio, hundirá a Babilonia. Y Apocalipsis 18 dice que le pondrá esa piedra como de molino. Si tú le atas a alguien una piedra de molino de ese tamaño, ¿tú crees que va a flotar? Se va al fondo, hijo. Se va al fondo. Así va a ser derribada la ciudad. Jamás va a ser hallada. Va a quedar desolada, sin poder. Terminamos 22, 23. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es decir, la extensión y el juicio a Babilonia no nada más era por la desobediencia, sino por su maldad, por su violencia, por su homicidio y por el asesinato a los profetas y a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Entonces, ese es el final de Babilonia. Eso es lo que Dios está haciendo de Babilonia. Y sabes, me encanta cómo Dios toma la persecución de su pueblo como una ofensa personal. Porque no dice, y me ofendiste a mí, dice, ofendiste a mis santos, ofendiste a mis profetas, ofendiste a mis hijos. ¿Sí? Así que tengamos cuidado, porque quien realmente ataca a su pueblo de Dios, lo ataca directamente a él. Y Dios está haciendo juicio por eso. Dios está haciendo juicio por eso. ¿Sí? ¿Qué es Babilonia? No es nada junto a Dios. No importa qué tan fuerte, qué tan grande pudiera ser, no importa qué tan organizada, qué tan ordenada, Dios mismo los va a utilizar a ellos para que ellos vayan y sean puestos en ese valle, para que Dios pueda ganar, para que Dios con el chasquido de sus dedos pueda vencer. ¿Sí? Amado, tú y yo tenemos que tener cuidado y escuchar salir de Babilonia, si es que tú y yo estamos hoy parados en Babilonia. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿En dónde están tus afanes y tu placer? ¿En dónde están tus deleites? ¿Tus deleites verdaderamente están en Dios? ¿O tus deleites siguen estando en esta tierra? ¿Tus placeres siguen estando en esta tierra? ¿O hoy están en Dios? Y si hoy tu placer y tu deleite está en esta tierra, ríndeselo al Señor, para que entonces sea cautivado por un placer y por un deleite mayor, que es el amor de Jesús. Y entonces tu amor por las cosas de esta tierra hoy esté doblegado y esté entregado al Señor, y sea mayor mi placer y mi anhelo por buscarlo a Él, que por buscar cualquier cosa en esta tierra que pueda satisfacerme. Esa es la presencia de Dios. De eso se trata, de escuchar la palabra de Dios.
Está padre que eso vaya a pasar en otro tiempo, pero hoy ¿en dónde estoy parado yo? Hoy vivo un sistema religioso, hoy vivo una religiosidad. Aun cuando vengas a la iglesia cristiana, puedes estar viviendo una religión. Puedes estar sin estar. Puedes aparentar estar sin no ser. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Después se cortan. Unos se van, otros se queman. Estoy viviendo en esa Babilonia comercial o mercante, en donde estoy amarrado y atado por todos los placeres de esta tierra. Y ojo, si Dios te bendice, adelante, compra lo que puedas comprar, lo que quieras comprar, porque tu vida no esté girando ahí. Y después, es que no puedo ir a la congre porque estoy trabajando para comprarme un iPhone carísimo, o lo que quieras tú. Y luego es que no voy a la congre porque me suda el pantalón y se me moja el iPhone carísimo. Y entonces nunca tienes tiempo para Dios, siempre tienes un buen pretexto para no estar hacia Dios. Y si algo creo que corrompe en esta tierra y ha sido objeto de manipulación, es la religión y es el dinero. Es la religión y es la necesidad de la gente. Si tú quieres ver un programa de éxito para atraer gente engañada, ponle la fe y ponle su necesidad económica. Y tú le puedes decir, ¿tienes necesidad económica? Ven, porque el Señor te va a bendecir y te va a dar. Y decláralo y decrétalo, porque va a haber y vas a tener. Y es un engaño. Venir a Cristo Jesús es por vida eterna y por salvación. ¿Quieres tener dinero? Mas poned primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te serán añadidas. Ni siquiera la respuesta es trabaja. Porque puedes trabajar sin tener la bendición de Dios. Y dice Proverbios, por mucho que te afanes, si Dios no está en lo que estás haciendo, vas a comer pan de dolores. El secreto es pon primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué crees? Todo lo demás va a ser añadido. No es ven y entrega tu celular para que Dios te dé 10 celulares. No es pare de sufrir trayendo dinero, vendiendo amuletos. Es, ¿quieres ser próspero y bendecido en el Señor? Rinde tu vida al Señor. Permite que lo que hoy robe lugar en tu corazón, déjalo de lado y deja que el Señor sea el primer lugar en tu vida. Sea la preeminencia en tus decisiones. ¿Quieres ser bendecido? Pon primeramente el reino de Dios y su justicia. Dedícate a Él. Hay principios financieros en la palabra de Dios de poder. Yo te los he platicado, están en Corintios. Y te he dicho, si tú diezmas o no diezmas, eso es otro boleto. Si diezmas o no diezmas, no te vas a condenar. Pero ¿sabe la bendición que hay de Dios cuando diezmas? Porque es la forma de decirle al Señor, Señor, el dinero no es lo que me mueve. Porque a veces nos volvemos ávaros con lo poco que tenemos. Y lo poco que tenemos decir, no me va a alcanzar. Y no va a alcanzar. ¿Y qué crees? No te alcanza. Y cuando tienes, dices, cuando yo gane mal, le voy a dar al Señor, entonces voy a diezmar. Y no es la cantidad de dinero, es el corazón. Y si tú te decides un día hacerlo, verás que Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir. ¿Cómo? No lo sé. Pero hay tantas formas como Dios nos ha bendecido. Por ser fiel con el Señor. Y tenemos errores todos. Pero atrévete a probar al Señor. Pero ojo, porque la grande manipulación siempre viene por el dinero y por la fe. Probablemente tú no diezmes, está bien. Probablemente vives como un religioso, está bien. Si crees que para ti está bien, adelante. Pero la Biblia te enseña a ser transparente y a rendirte en Él. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.